Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, pueden ver la pantalla. Estoy seguro si la pueden ver. Entonces, simplemente voy a desplegar un pequeño mensaje aquí. Vean que está funcionando. De arreglos. Lo voy a dar a correr. Se compila, si no hay ningún tipo de error. Me va a mostrar por pantalla. Y ahí está, nuestro programa está funcionando. Bien, entonces, vamos a ver aquí cómo declarar una variable de tipo arreglo, aunque ya vieron el video de la clase pasada, pero no está de más recalcar un poco esto. Cómo se declara un arreglo. Vamos a estar viendo también cómo las diferentes formas de declararlo, cómo acceder al elemento de un arreglo y demás. Un arreglo no es más que una secuencia de datos del mismo tipo que se le suele llamar elementos. Y pueden ser datos simples o pueden ser de una clase. Previamente usted declara el arreglo especificando el tipo de dato, quizás un char, un int, un float, etc. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser una lista de los nombres de los estudiantes, una lista con sus matrículas, una lista de las edades de los estudiantes de esta sección, y así sucesivamente. Los elementos que se encuentran dentro de un arreglo tienen una especie de casillero. Todos conocemos lo que es un casillero, donde cada casillero tiene un número asignado y en ese casillero nosotros almacenamos algo. Los arreglos comienzan siempre con el casillero número 0. Lo que quiere decir que si yo tengo un arreglo o un array de 10 posiciones donde yo puedo colocar 10 elementos dentro de ese arreglo, yo empiezo a agregarlos a partir del casillero 0. Siempre comienzan en 0, lo que quiere decir que yo voy a tener desde el 0 hasta el 9. Porque estoy contando desde 0, no desde 1. Entonces, siempre, esta es una regla general muy importante recordarla. Estos arreglos se enumeran consecutivamente desde el 0 hasta la longitud que tenga el arreglo. Estos números de casilleros se le conoce regularmente como el índice o subíndice. Entonces, cuando queremos acceder a un arreglo, a un dato de ese arreglo que tenemos, entonces apuntamos a ese índice o a ese subíndice donde está almacenado ese valor. Siempre y cuando recordando que los índices comienzan siempre en el 0. Vamos a ver la declaración del arreglo. Por aquí, declaración, solamente es ilustrativo, un letrero, un comentario, declaración de un arreglo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente especificamos el tipo de dato primero, por ejemplo, int. Le ponemos el nombre. Puede ser números, por ejemplo. Y ahí hemos declarado nuestro arreglo.
Todavía no le hemos indicado el tamaño que va a tener, pero simplemente hemos hecho la declaración. Luego ya veremos cómo podemos asignarle o instanciar para que ya tenga una longitud. Otro ejemplo, por ejemplo, de tipo float, ya saben que son números que permiten valores de coma flotante o valores con puntos decimales. En este caso, más por ejemplo, float. Decimos sueldos, por ejemplo. Colocamos la casilla. Esta es otra forma de declarar el arreglo. Fíjense, existen como 4 formas, creo, aproximadamente de cómo creamos nuestros arreglos. Ya usted utilizará el que más le convenga o con el cual usted se sienta más cómodo. Esto que está aquí es el indicativo de que es un arreglo. Si yo le quito esto, porque simplemente estoy declarando una variable entera que es de números, o sea que solamente puedo almacenar un solo valor. Eso ya ustedes lo conocen de las primeras clases. Por ejemplo, int1, solamente puedo almacenar el valor 1 dentro de ese arreglo, dentro de esa variable. 500, un número. Entonces, pero si yo quiero almacenar múltiples valores, entonces tengo que declararlo como un arreglo. En este caso, estos dos llaves indican que lo que estoy declarando es un arreglo o array, como se le conoce. Entonces, una vez que yo le notas aquí, una vez que yo he declarado mi arreglo, o sea, hice la declaración de la variable, llega el momento de yo instanciarlo. ¿Qué quiere decir esto? De yo asignarle las dimensiones o el tamaño que le corresponde. ¿Cómo yo hago esto? Bueno, yo puedo decir lo siguiente. Voy aquí declaré el arreglo, por ejemplo. Aquí le voy a poner una nota. Voy a poner aquí. Creando la instancia, por decirlo de alguna forma, instancia para los valores. Entonces yo aquí le voy a decir, simplemente le puedo decir notas, la variable arreglo. Piense que el editor, el intercen del editor ya me dice, me intenta recomendar notas, que es la variable que declaré. Sé que es una variable porque esto me lo está indicando aquí también, y es de tipo int y es un arreglo. Fíjense donde aparecen las llaves. Y es un arreglo. Entonces yo lo selecciono y voy a decir entonces que va a ser igual a un nuevo y le voy a pasar entre llaves el tamaño que les voy a asignar. En este caso les voy a ponerle, qué sé yo, 15, por ejemplo. Y ahí está. Entonces, en la primera parte he hecho la declaración del arreglo y en la segunda, aquí, le estoy asignando la dimensión o el tamaño que va a tener mi casillero o mi arreglo o mi array, como ustedes quieran llamarlo. Además, yo puedo hacer esto mismo de otra manera. Fíjense, lo puedo hacer también de esta forma. Vamos a poner aquí otra forma de declararlo. Yo lo puedo hacer así, de esta manera. Yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir int, coloco muy parecido a lo que hice al principio, solo que aquí yo puedo colocarlo directamente todo. Puedo decir que es igual a un new int y le asigno el valor. Todo hecho en una sola línea de código. ¿Lo ven? Esto que está aquí es lo mismo
que esto, solo que lo he hecho en dos pasos separados porque mi idea es que estoy instruyéndolos. Esto es para que aprendan, ¿bien? Entonces, esta es la forma, aprendiendo esto, usted declara y luego le hace la asignación. Ya cuando usted se sienta más cómodo, esto usted lo puede hacer así y va a tener el mismo efecto. Bien, son dos formas de hacer la declaración. ¿Ok? Entonces, para fines ilustrativos, me voy a comentar para que lo vean ahí. Me voy a quedar con esta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le asigno los valores? Por ejemplo, asignando valores. Bueno, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir aquí notas es igual, entre corchetes, yo puedo pasarle los valores. Puedo decir, tengo que pasarle los valores. Entonces, vamos a empezar a ponerle valores. 15, 20, 40, 8, 5, 5, 40, 5, 99, 73, 80. Vamos a ver cuánto llevamos. 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14. Entonces vamos a ver, a explicar lo que les decía. Entonces, yo les decía que los casilleros o el índice del arreglo comienzan en 0. Entonces, el 15 estaría en la posición, vamos a ponerle aquí un letrerito que diga índice, o subíndice, como se lee, subíndice. El índice, el asunto de las matemáticas, índices, también se le suele llamar subíndice, porque sí que se le llama así. Entonces, el 15 estaría en el casillero 0, el 20 estaría en el 1, y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el 11, el 12, 13, 14. ¿Lo ven? Ahí están. Ahí tenemos. Le hemos asignado vamos a ver. Dice que no es. Vamos a corregir esto. Un pequeño error. Creo que esto lo puedo poner. Vamos a ver.
Yo le puedo pasar el valor inmediatamente. Esta es otra forma de hacerlo. Yo puedo decirle que notas, esto es igual. Puedo poner aquí. Lo puedo hacer. Vamos a compilar esto, a ver. Tengo un error en la 21, entonces a ver si es. Vamos a ver. Oh, ya entiendo. Ustedes que para poder hacerlo así, tengo que crearlo. Tengo que pasarle los valores directamente en el momento de la creación. O sea que aquí le puedo decir, pasarle los valores y ahí está. Para poder pasarle los valores, como lo estaba haciendo, tendría que indicar primero el índice y pasarle el valor uno a uno. Ahí sí me lo permitiría. Bien, entonces, voy a explicar esto. Miren, aquí yo he hecho, esto estaría de más ya. Si cuando yo hago la instancia, cuando yo creo el arreglo notas y le paso los valores inmediatamente, ya no tengo que hacer esto, porque ya yo lo instancié, o sea, creé la variable y a la vez le estoy pasando los valores. ¿Ok? Ahora bien, si yo lo hago de esta forma, para yo poder asignarle los valores, repito, si yo hago la creación del arreglo así, le puedo pasar inmediatamente los valores y no hay problema. Entonces, automáticamente, ella va a saber que su tamaño es 15 y listo. Entonces, no tengo que hacer esto ya aquí. Bien, entonces, si lo hago de esta manera, si lo hago así, esto lo voy a comentar, esto lo voy a quitar temporalmente. Hacerlo de esta forma, entonces, ¿cómo yo le puedo pasar los datos? Entonces, yo tendría que especificar los valores uno por uno al índice. Por ejemplo, en el casillero 0 yo colocaría el 15, en el casillero, en el 1, perdón, aquí en el 1 colocaría el próximo valor que sigue, que sería el 20. Notas, tiempo. Tendría que hacerlo así. El 1, el 2, 3, 4, 5. Tendría que copiarlo. 10. Y quitaría el último. Tendría el posición 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. ¿Lo ven? Entonces,
los valores tendrían estos mismos que están aquí. 15, 20, 40. 20, 40. 8. 25, 75, 95. 75. 75. 75. 99, 63, 80. 99, 63, 80. Los últimos tres serían 79, 30, 35. 79, 30, 35. ¿Lo ven? Entonces, de otra forma, si yo hago la declaración de mi arreglo así, cuando les voy a asignar los valores, o sea, yo defino mi arreglo, le hago una instancia, le digo que va a tener 15 casilleros. Entonces, para yo llenar estos casilleros con los valores, tendría que hacerlo así, porque tendría entonces que especificar aquí el casillero que voy a utilizar, aquí está, el que voy a utilizar el 0, y le pasaría el valor 15. Esto lo estoy haciendo de manera manual, hay una forma que lo puedo hacer automático. Ya veremos un poquito más adelante, porque estamos aprendiendo a utilizar los arreglos. Entonces, yo le asignaría los valores utilizando el índice. ¿Okay? Esa es la otra forma. Entonces, tenemos esas formas de hacer. Entonces, yo me voy a quedar con esta forma, lo voy a poner, ya conocen las otras formas, yo lo voy a poner aquí para simplificar el ejercicio, esta práctica, este entrenamiento. Voy a dejar así. Entonces, esto lo voy a comentar y esto también. Lo importante es que ya saben cómo se hace esto. Entonces, simplemente ahora, si yo quiero, vamos a imprimir los valores, vamos a ver qué tendría yo que hacer. Me dicen, bueno, yo quiero imprimir el número, el 99, por ejemplo. Imprimirlo, vamos a hay un letrerito que diga contenido del casillero número, en este caso casillero, el casillero. Entonces, aquí yo tengo que especificar la variable y tengo que especificar el casillero donde está el valor 99. Entonces, como ya saben, los casilleros comienzan, o el índice comienza en 0. Este sería el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, el 7. En el casillero 7 se encuentra el número 99. Vamos a probar eso. Yo le doy a correr. Vamos a ver qué valor me va a imprimir. Ahí está, ¿lo ven? Contenido del casillero, el 99. Si usted empieza a contar desde el 1, dice 1, 2, 3. Entonces, este sería el 8. Lo que tienen que tener en cuenta es que siempre deben de comenzar con el casillero 0. ¿Lo ven? Si quiero imprimir el, qué sé yo, el casillero donde está el 15, o sea, simplemente especifico que es en el 0. Y él me va a imprimir el contenido que se encuentra en ese índice. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Yo también puedo modificar el contenido. Yo puedo decir, por ejemplo, las notas en el casillero 0, por ejemplo,
va a ser igual a 86, por ejemplo. Y ahora, si yo mando a imprimir el 0, me habrá sustituido el 15 que ustedes inicialmente declararon, porque he actualizado el casillero y le he colocado un 86. ¿Bien? Lo mismo, si quiero actualizar el valor 8, el 8 está en cuál casillero, en el 0, 1, 2, en el 3. Entonces yo aquí podría ponerle, 03, vamos a ponerle un 84, por ejemplo. Y obviamente cambiaría esto aquí. Y ahí está actualizado, ¿lo ven? La otra forma, si queremos mostrar todos los datos que tiene el casillero, entonces lo podemos hacer, pero no tenemos que empezar a imprimir el casillero 0, luego poner el 1, luego poner el 2 y así sucesivamente. Si yo hago esto, me lo va a imprimir. Obviamente no podemos hacerlo así porque estamos haciendo una redundancia de código, es horrible esto. Entonces, si conocemos una forma de cómo podemos hacer que una instrucción se repita tantas veces sea necesario, entonces podemos hacerlo. Ya ustedes conocen los comandos de los bucles, entonces si sabemos la longitud que tiene el arreglo, entonces podemos hacer un bucle. ¿Cómo podemos saber cuál es la longitud que tiene un arreglo creado? Bueno, hay una instrucción que nos permite saber eso. Yo lo voy a poner aquí, por ejemplo, voy a cambiar este letrero y voy a decir longitud del arreglo. El arreglo de notas, por ejemplo, es, aquí le voy a decir, 15 voy a utilizar, voy a dar notas, le voy a dar un punto, y él me va a mostrar el IntelliSense, todos los métodos que traen los arreglos. Y vamos a buscar uno que se llama len, que es una función, y ese len devuelve un tipo entero. Yo lo voy a seleccionar. Si yo apunto en la palabra len, vamos a ver, vamos a ver, entonces, ¿qué hace esto? Esto me permite imprimir, encontrar el tamaño que tiene mi arreglo. Si yo le doy a correr aquí, vamos a ver qué me va a decir. Ahí está corriendo. Y mire, me dice, la longitud del arreglo de notas es 15. Con ese comando vamos a poder determinar el tamaño de nuestro arreglo. Y si conocemos el tamaño de nuestro arreglo, entonces podemos utilizar uno de los bucles que me permite hacer tareas repetitivas. En este caso, hay un comando que cuando usted conoce la cantidad de veces que va a interactuar, debe usarlo. ¿Cuál es ese? Es el comando, el bucle for. Ese comando ya lo vimos en clases pasadas. Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer aquí es hacer mi for. Yo hago el for, digo un for. Lo primero que especifico es un índice o un contador. Yo le voy a poner i, le voy a decir que es igual a 0, porque mis bucles comienzan en ceros. Lo próximo que voy a hacer es colocar la condicional que voy a utilizar. Esto es un repaso porque ya le enseñé cómo utilizar el for. Entonces, lo único que tengo que colocar ahí es la condicional que va a mantener vivo el for, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es? Yo voy a decir mientras i
sea menor. ¿Menor a qué? A la longitud que tenga notas. ¿Cómo tengo la longitud? Utilizando len. Lo último que me falta es colocar un incrementador para que me vaya incrementando el contador i. Entonces yo le digo aquí i más, y esto va a ir aumentando el contenido de i en 1. O sea, si vale 0 en un principio, luego va a valer 1, luego va a valer 2, 3 y así sucesivamente. Luego pongo mi bloque de código y lo que yo escriba aquí adentro se va a repetir tantas veces tenga el for. Entonces, aquí esto lo voy a copiar. Decir aquí, y yo voy a decir el contenido del casillero o el índice o el subíndice del índice, como quiera llamarlo, índice, el índice número, y voy a hacer una concatenación. Quiero que me imprima el índice, en este caso voy a imprimir i. Bien. Entonces, además voy a concatenar letrerito aquí, voy a poner que es igual y voy a poner otro letrerito y voy a colocar notas y voy a colocar el índice. Creo que ya entienden lo que estoy haciendo. Entonces simplemente vamos a ver lo que ocurre. Voy a quitar esto que está aquí. Y vamos a correr nuestro programa. Voy a limpiar esto aquí y vamos a correr esto. Vamos a ver el efecto que produce lo que acabamos de escribir. Ahí está, fíjense. Vamos a ver esto. Lo primero que me dice es que la longitud de mi arreglo es de 15. Entonces, yo empiezo, recuérdense que nuestro casillero siempre comienza en el índice 0, entonces aquí lo único que yo estoy imprimiendo es el contenido. Yo digo, el contenido del índice 0 es 15, y eso es correcto, mírenlo aquí. El contenido del índice 2 es 20, mírenlo aquí, eso es correcto. Y él va imprimiendo, recorriendo, cuando i vale 0, él va a imprimir el contenido que está en el índice 0. Esto se imprime, el for se eleva otra vez, se incrementa en 1, 0 más 1, 1. Entonces ahora le va a decir que el contenido es el del índice i. ¿Cuánto vale i ahora? Vale 1 y me lo va a imprimir. Y este ciclo se mantiene mientras i sea menor a la longitud. Y funciona muy bien. Digamos que mi casillero ahora, vamos a decir, en 15 yo le voy a agregar más valores. 100, 30, 16, 18, 23. No hay problema. Vamos a ver ahora qué hace el programa. Fíjense ahora. Ahora, en vez de 15, mi casillero es de tamaño 20, tiene 20 subíndices. Entonces, fíjense cómo le imprime todos los casilleros. Obviamente, como comienza en 0, el último será el 19. Entonces, bastante fácil. Bien. Nuestro casillero. Ya tienen una idea de cómo funciona esto. Y además podemos hacer muchísimas operaciones. Por ejemplo, yo puedo hacer
Imagínense que yo les pido introducir el número de estudiantes a procesar. Por ejemplo, un programa de consola que pida los datos. Ustedes digitan, por ejemplo, un 10. Yo tomo ese 10 y creo un arreglo basado en esos 10 valores que ustedes quieren que se procesen. Y puedo solicitar por teclado todas las notas de los estudiantes, y estas, cada vez que ustedes digiten el valor, esto se va a almacenar en ese arreglo, y luego con esas notas yo puedo hacer un cálculo y producirle su nota final o su nota literal, etcétera. Bien, espero que haya quedado claro. Algo que quiero que vean es, por ejemplo, si yo, digamos, imagínense que yo intento hacer esto aquí. Intento imprimir algo que está fuera del casillero. Recuerden que mi casillero tiene un valor de 15 notas, tiene un tamaño de 15, y intento imprimir el valor que está en el 15. Vamos a ver lo que va a resultar aquí. Me va a lanzar un error. Vamos a ver. De hecho, bueno, no me va a lanzar el error porque en nuestro casillero no tiene 15. Nuestro casillero actualmente tiene un tamaño de 20. Entonces vamos a ponerle aquí un 21, por ejemplo, un 20. Y vamos a correr el programa a ver. Ahora sí, aquí está el error, fíjense. Mi casillero tiene 20, yo le estoy diciendo que me imprime el 20. Entonces, esto es uno de los errores más comunes que se producen cuando estamos manejando arreglos, que es el famoso array index out of bound exception. Una excepción es un evento que se dispara en la ejecución de un programa, algo que está fuera de control. Entonces, como está fuera de control, no hay nada que lo valide, se dispara esa excepción indicando el error. En este caso es un error de index out of bound, que lo que quiere decir es que yo estoy intentando imprimir un casillero o un subíndice o índice, como usted quiera llamarle, que no existe, que está fuera del rango. Aunque mi casillero es de 20, recuerden que siempre los arreglos comienzan en el índice 0, por lo tanto, el último es el 19, no es el 20. Entonces, como él no encuentra el 20, simplemente me da y me lanza este error. Esto es un error en ejecución, o sea, cuando usted corre el programa, él intenta, es un error de lógica, él intenta acceder a ese casillero y como no lo encuentra, lanza este error. Ya veremos en otra clase cómo podemos controlar las excepciones que se producen utilizando un try catch, pero eso será tema de otra clase. Esto que yo le estoy mostrando es lo que se conoce como un vector o un arreglo de una dimensión. Pero nosotros podemos combinar arreglos que parezcan una tabla. De hecho, es una tabla donde podemos combinar dos arreglos dentro de uno y así hacer una especie de cubo dinámico, por decirlo de alguna forma, hacer una cuadrilla donde controlamos, en uno tenemos las filas, en otro tenemos las columnas, y podemos hacer una especie de tabla para manejar nuestros datos. Y así podemos tener 2 o 3 múltiples arrays que se combinan
Bien, entonces, espero que esto haya quedado claro. Por su atención, muchas gracias. Voy a hacer otro video acerca del manejo de los arreglos dimensionales, que son un poquito más complejos, pero dominando la base se va a entender mucho bien. Por su atención, muchísimas gracias.